En este episodio, una joven que nada en el océano junto a un grupo de delfines es brutalmente atacada por una manada de tiburones. Un hombre en la playa corre hacia el agua para repeler a los tiburones y salvar su vida. No olvides darle me gusta y suscribirte. Este es el aterrador ataque de tiburones a Sarah Wiley, quien fue despedazada por un grupo de tiburones toro. Bienvenidos a Bestias Asesinas. La mayoría de las personas saben que al nadar en Australia siempre deben estar alerta de ciertos animales que podrían estar esperando su próxima comida. Hay ciertas especies de las que se debe tener especial cuidado: el tiburón tigre, el tiburón blanco y el tiburón toro. Estas tres especies son responsables del 96% de todos los ataques no provocados y mortales en Australia. Por lo tanto, la gente suele evitar las áreas donde se encuentran estos tiburones y toman precauciones para nunca encontrarse con uno de ellos. Desafortunadamente, pueden ocurrir accidentes y las personas pueden encontrarse en situaciones de las que no pueden escapar. Sarah Wiley tuvo que experimentarlo en 2006, cuando fue rodeada por tiburones toro hambrientos. En el año 2006, Sarah Wiley, de 21 años, decidió hacer una salida para nadar con algunos amigos de la iglesia. Siempre fue una chica muy comprometida que llenaba de orgullo a sus padres mientras se esforzaba para convertirse en terapeuta ocupacional. Ese fin de semana optaron por visitar la playa de Amity Point, un lugar que conocían bien de visitas anteriores. Disfrutaban nadando mucho más lejos de lo que la mayoría se atrevería. La idea de un vasto abismo justo debajo de ellas y las profundidades extremas solo incrementaban su entusiasmo. Con frecuencia se aventuraban hacia el canal Rainbow, lo que les daba la sensación de estar solas en el agua. Sin embargo, ese día decidieron mantenerse un poco más cerca de la costa. El clima había sido bastante tormentoso últimamente, haciendo que el mar estuviera revuelto con arena y escombros, dándole un aspecto más turbio y amenazante de lo normal. Pero las jóvenes no se dejaron intimidar. Quizás hubiera sido mejor si lo hubieran hecho. Sin saberlo, nadaron directamente hacia una zona donde tiburones hambrientos acechaban en busca de presas. Las recientes tormentas habían provocado una alta afluencia de agua dulce, lo que aumentó el volumen de agua. Esto causó que la transición desde el banco de arena hasta las aguas más profundas fuera mucho más abrupta de lo habitual, atrayendo a tiburones que cazaban en esa área. Además, el lugar que querían explorar era popular entre los pescadores, que en ese momento estaban arrojando los restos de sus capturas al mar, sangre y vísceras que atraían a los tiburones. También se habían instalado líneas de tambor alrededor del canal Rainbow, una técnica para atraer tiburones con cebos en anzuelos, similar a una gran caña de pescar, y alejarlos de las zonas de baño populares, atrapando así a los tiburones potencialmente peligrosos cerca de las líneas y atrayendo a otros con el cebo. El grupo decidió ir a nadar al inicio de la tarde, con la esperanza de poder experimentar el atardecer mientras estaban en el agua. La playa estaba bastante despejada, con solo algunas familias jugando en la arena con sus hijos. Al principio, se mantuvieron mayormente en aguas poco profundas, pero después de un rato, decidieron aventurarse más hacia el mar. Sarah y tres de sus amigos se encontraban a unos 15 metros de la orilla. Charlaban y nadaban durante un tiempo, esforzándose por mantenerse sobre las agitadas olas. El agua aún estaba bastante clara y podían mirar hacia abajo y quedarse maravillados con los peces que nadaban bajo ellos. Después de un tiempo, Sarah sintió el deseo de ir aún más lejos. A lo lejos pudo ver un grupo de delfines y sintió curiosidad por cuán cerca podría llegar, con la esperanza de que los delfines se acercaran a ella. Se adentró más en las aguas profundas del canal Rainbow, pasando junto a las líneas de tambor y hacia zonas de agua más oscuras. Sarah estaba a unos 5 metros de distancia de sus amigos y tenía intenciones de seguir avanzando cuando, de repente, algo la jaló hacia abajo. Antes de darse cuenta de que no podía respirar, Sarah sintió un dolor agudo en su pierna, un dolor profundo y ardiente que la desconectó por completo de su entorno. Intentó repeler aquello que la mordía y causaba el dolor, pero era demasiado fuerte. Intentó golpear y luego sintió un dolor aún más intenso en su brazo. Al intentar retirar su brazo, se percató de que una parte de él ya no estaba.
Instintivamente, luchó por su vida mientras un tiburón mantenía su pierna firmemente apresada y otro intentaba desgarrarla pedazo por pedazo. Con su brazo restante, se defendió, solo para volver a sentir el dolor cuando otro tiburón se apoderó también de ese brazo. De repente, el tiburón soltó su pierna y ella logró regresar a la superficie. Su sangre tiñó el agua a su alrededor, impidiéndole ver con claridad. Su conciencia comenzaba a flaquear, pero logró lanzar un grito que sabía captaría la atención de sus amigos. ¡Tiburón! Al voltearse hacia ella, al principio pensaron que estaba bromeando, pero al ver la sangre que brotaba de donde deberían estar sus brazos y el horror reflejado en su rostro, comprendieron que algo terrible había ocurrido. Josiah Tupelo escuchó los gritos desde la playa y actuó sin dudarlo. Había pasado el día en la playa con su esposa y sus 5 hijos. Al escuchar el desesperado grito de Sarah, supo que algo andaba mal. Aunque ella estuviera bromeando sobre los tiburones, su grito delataba un miedo genuino y una necesidad urgente de ayuda. Sin pensarlo 2 veces, Josiah se zambulló en las aguas infestadas de tiburones y nadó tan rápido como pudo hacia la joven. Nunca se había enfrentado a un tiburón, pero había oído que a los tiburones se les podía alejar a patadas o a puñetazos. Ese era su plan. Solo tenía que llegar hasta ella antes de que los tiburones volvieran para acabar definitivamente con ella. El agua se volvía cada vez más roja cuanto más se acercaba a Sarah, que apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. Miró a su alrededor y no vio ningún tiburón, pero sí las graves heridas que habían infligido a Sarah. La agarró y empezó a nadar de vuelta a la orilla, teniendo especial cuidado de mantener su cabeza fuera del agua, ya que ella apenas podía hacerlo. Temía que se ahogara antes de llegar a la orilla. Los 15 metros hasta la orilla parecían interminables. La sangre de Sarah los rodeaba a los dos, brotando de su cuerpo a un ritmo alarmante. Josiah solo podía pensar en cómo su sangre podría atraer de nuevo a los tiburones. Pero lo que ocurrió a continuación recordaba a una escena de una película de Disney. Los delfines con los que Sarah había nadado la rodearon y la protegieron de los tiburones que la acechaban. Formaron una barrera que los tiburones no pudieron atravesar. Después de nadar durante un tiempo espantosamente largo, por fin llegaron a la playa y Josiah sacó a Sarah del agua. Sarah ya estaba a salvo de los tiburones, pero sus heridas seguían siendo una amenaza mortal. Las personas en la playa se apresuraron a contener la sangre que manaba de sus brazos, tratando de estabilizar las profundas heridas. Era evidente la gravedad de sus lesiones. Los tiburones habían devorado sus manos y dejado horribles heridas en su muslo derecho y torso. Los presentes intentaron mantenerla despierta y comunicarse con ella, pero Sarah rápidamente perdía el conocimiento, agotada por el tremendo desgaste físico y emocional. La evacuaron en camilla, con los socorristas luchando contra la arena suave que se hundía bajo sus pies. Al llegar a su vehículo, la trasladaron 2 kilómetros al hospital local. Desafortunadamente, el lugar no contaba con los recursos médicos necesarios para salvarla, así que un helicóptero la transportó al Hospital Princess Alexandra en Brisbane. A pesar de llegar al hospital en menos de 1 hora tras el ataque, Sarah ya había perdido demasiada sangre. Lamentablemente, falleció a causa de un shock hipovolémico. Mientras Josiah era aclamado como un héroe que arriesgó su vida por salvar a una desconocida, otros comenzaron la caza de los tiburones culpables. Se determinó que Sarah fue atacada por varios tiburones toro durante los meses de verano. Esta especie suele cazar en grupo. Eran comunes en el canal Rainbow y las drumlines se habían establecido precisamente para atrapar a estos tiburones toro. Los especialistas coincidieron en que, con alta probabilidad, el responsable había sido el tiburón toro, conocido por su agresividad y por patrullar frecuentemente las aguas someras en busca de presas. Se determinó que las drumlines no protegieron el área tan eficientemente como se esperaba. Aunque, ciertamente, los nadadores tampoco deberían aventurarse tan lejos como lo hizo Sarah. No obstante, se lanzó una búsqueda para encontrar a los tiburones sin obtener resultados. Todo lo que quedó para la familia de Sarah fue el doloroso acto de despedirla. Josiah recibió una medalla de valentía de manos del gobernador de Queensland, Quentin Bryce, y recuerda el trágico evento como si hubiera sido ayer.
Está convencido de que Sara luchó con valentía, y ese coraje es la razón por la cual los tiburones le arrebataron sus manos mientras ella intentaba sobrevivir con todas sus fuerzas. En memoria de Sara, a quien considera un regalo que Dios le dio y le quitó, Josía nombró a su sexta hija en su honor. Aunque los tiburones toros son por naturaleza cazadores solitarios y no suelen cazar en manada, no es raro encontrar a varios de ellos en una misma área, especialmente en zonas ricas en alimento. En tales circunstancias, pueden competir entre sí por comida y atacar a la misma presa, pero no cazan en cooperación como lo harían lobos o leones. Aún así, ocasionalmente sucede que varias personas son atacadas simultáneamente por varios tiburones, lo que incrementa las probabilidades de un desenlace trágico para la víctima.